Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. Crónica, casualidad y un final inesperado acompañan casi que de la mano a un cazador de naufragios. De eso versará la siguiente historia. John Gibson, cazador de naufragios, por Eric C. Duncan, autor colombiano, radicado en Bogotá. Cuando John Gibson comenzó a perseguir el rastro difuso de los naufragios, era un pescador que amaba la fotografía. Las costas de Inglaterra eran entonces, en la noche del siglo XIX, el hogar natural de los naufragios, el último destino de muchos barcos. Fue en ese contexto que el pescador, devenido en fotógrafo entusiasta, empezó a capturar los encallamientos que todavía eran comunes en aquella época. Gibson, consciente quizá de que la vida de un hombre no alcanza para dar testimonio de su tiempo, metió a sus dos hijos, Herbert y Alexander, en la búsqueda de siniestros. Salían con sus cámaras, recorrían las costas de Cornwall y sus pasos, sin extraviarlos, los llevaban al lugar de los hechos. Las fotografías circulaban en periódicos y revistas del país. Así, la familia Gibson estuvo por 100 años, desde 1869, atestiguando el drama de los barcos postrados, su esplendor y derrota, y también, por muy raro que suene, la belleza de esas naves que se desvanecían en las olas, en el frío invernal. Los Gibson se diferenciaban de los demás fotógrafos por lo estético de su mirada. En sus fotos aparecen estos barcos hundiéndose con un último grito de dignidad, como lo dijo la escritora Bella Bartusch en su libro The Wreckers. Estas fotografías son incuestionablemente bellas. No es que uno supone la tripulación y los pasajeros de estos naufragios se preocuparan mucho por su aspecto mientras se precipitaban a su tumba, sino que, al mostrar estos barcos y las personas que los rodean, con tanto cuidado y veracidad, las fotografías sí les regresan algo de dignidad final. El oficio de los Gibson, su búsqueda sin fin de naufragios, desapareció con la muerte del último fotógrafo del clan, Frank, en 2012. El archivo que dejaron da cuenta de más de 200 zozobras en las aguas desleales de Cornwall y las islas Sorlingas. Son 1360 negativos en vidrio y película que hoy reposan en el Museo Marítimo Nacional de Inglaterra. La fortuna conduce a puerto muchos barcos sin piloto, dijo Shakespeare, y en los relatos del mar no son pocos, lastimosamente, los barcos a la deriva, rotos y abandonados. Los naufragios siempre estuvieron ahí, también con su larga tradición de misterios. Tal es la historia de Richard Parker y sus tres compañeros. Parker era el grumete del Miñonet, un velero que en 1884 zarpó de Southampton, Gran Bretaña, con destino a Australia, en donde los tripulantes se lo entregarían al comprador. Según se ha podido documentar, a la altura del Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, el barco fue sacudido por vientos infames que lo llevaron al naufragio. Los hombres quedaron a la deriva, tratando de sobrevivir en un bote por varios días, pero Parker, que había cedido a la sed, terminó tomando agua de mar y enfermó. Sus tres compañeros, que no habían alcanzado a salvar suficiente comida del naufragio, empezaron a verlo como su esperanza. El capitán de la embarcación, Tom Dudley, le pidió perdón al moribundo Parker antes de que le arrancaran el corazón y el hígado y echaran, finalmente, sus restos al mar. Richard Parker fue el alimento de sus compañeros por más de un mes, sin saber, no debía saberlo, que 47 años atrás
Edgar Allan Poe había descrito en su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym un naufragio al que sobreviven 4 tripulantes que solo llevan consigo una botella de oporto para resistir el paso de los días en el mar. Devorados por el hambre decidieron, mediante el sorteo de la pajita más corta, sacrificar a uno de los 4 para que los demás sobrevivieran. La fortuna, o la falta de ella, había decidido que un personaje llamado Richard Parker, grumete de la embarcación, fuera el elegido. Un siglo después, la familia del Parker real, algunos de sus miembros tomaron nota de los recuerdos que el abuelo tenía del caso. Descubrió la terrible y maravillosa casualidad. Y uno de ellos, Nigel Parker, el primero en atar cabos, publicó un artículo en el Sunday Times en el que enumeró la lista fatal de coincidencias. Como en una historia de Borges, los personajes encuentran su destino al ser nombrados o soñados por alguien. Cuando García Márquez le ofrecieron escribir la historia del marinero Luis Alejandro Velasco, sobreviviente solitario del naufragio del ARS Caldas, se negó, alegando que la historia ya estaba muy manoseada. Convencido por Guillermo Cano y José Salgar, García Márquez se lanzó a su propia aventura: escribir lo que nadie sabía sobre la historia de Velasco, algo como la intimidad del naufragio. El espectador se encargó de publicar el texto en entregas que la gente esperaba ansiosa, y después se editaría como libro bajo el título de Relato de un náufrago. García Márquez, sin saberlo, había nombrado al náufrago que le escribiría hasta sus últimos días, y llegaría a demandarlo, pidiéndole una repartición de las regalías por la publicación periódica del relato, sin ser plenamente consciente de que el autor se las destinaba hacía tiempo. No era otro el asunto que el eterno juego de espejos deformantes en que el personaje pretende despojar de voz al autor. Cuando iba terminando estas pequeñas indagaciones sobre el mar de los naufragios y el capricho de las coincidencias de la vida, recibí un par de fotografías de un texto de Philip Roth en el que detalla sus inicios en la literatura. Un amigo, joven escritor y juicioso lector, había encontrado la coincidencia una vez más. Transcurría el año 1943 y el pequeño Philip Roth, de 10 años, ponía toda la atención cuando su mamá le enseñaba a mecanografiar en una enorme máquina de escribir Underwood. Escribe Roth: en la época yo leía las historias marineras de Howard Peace, el Joseph Conrad de los libros infantiles, cuyos títulos son, entre otros, Winning the Rigging, The Black Tanker, The Secret Cargo y Shanghai Passage. En cuanto dominé el teclado de la Underwood y la gimnasia digital de la mecanografía, metí una hoja de papel en blanco en la máquina y escribí en el centro en mayúscula mi primer título: Tempestad en Ateras. No obstante, debajo del título no mecanografié mi nombre. Era muy consciente de que Philip Roth no era un nombre de escritor. En vez de eso, escribí por Eric Duncan. Fue el nombre que escogí como más apropiado para el autor de Tempestad en Ateras, una historia de tormentas, motines y capitanes tiránicos en las traicioneras aguas del Atlántico. Pocas cosas dan más confianza y autoridad que un nombre con 2 Cs. El texto aparece en el libro ¿Por qué escribir? Y el capítulo, que corresponde a un discurso de Roth al cumplir 75 años, se llama Eric Duncan. En algún lugar del mar, los barcos se siguen hundiendo. Escuchaste a Gente que Cuenta.